excelente tarde tengan ustedes, chicos de sistemas. Vamos a hacer la presentación de la materia que en este caso es programación para Internet. Si bien ustedes saben que la programación para Internet es una herramienta o es una subdivisión de la programación que hemos estado trabajando, bueno, pues el hecho de que pensemos ahora en programar para Internet o para que pudiéramos en algún momento desarrollar no solo aplicaciones de escritorio para dispositivos, sino también complementarlo con lo que vendría siendo una página o un sistema de comunicación que pudiéramos tener para con otras personas. Entonces, el objetivo de la materia en este caso es el hecho de que ustedes puedan trabajar con lo que vendría siendo la programación para Internet como una herramienta extra para poder desarrollarse en un ámbito profesional. Pero bueno, bien, vamos a empezar con ello y para eso necesitamos identificar primero cómo funciona el Internet. Y recordarán que en algún momento estuvimos trabajando y estuvimos haciendo algún tipo de observaciones acerca de qué necesitamos nosotros para poder Internet. Si bien es cierto, en mi teléfono tengo Internet, en el centro de cómputo hay Internet, pero ¿quién es el que nos da ese acceso o ese libre forma de conexión que en algún momento pudiéramos tener? Pues vamos a encontrar entonces que el hecho de que nosotros identifiquemos y veamos claramente cómo es que mi dispositivo se conecta, bueno, pues radica en unas situaciones como lo es un servidor. Todo parte del hecho de que pues, todas las máquinas como tal se encuentran conectadas entre sí y el hecho de que tú tengas conexión, bueno, quiere decir que tu máquina está haciendo una conexión con un servidor web que es el que almacena la información y nos va a brindar en algún momento el acceso, nos comparte los datos y obviamente nosotros los interpretamos con nuestras pequeñas aplicaciones que en este caso necesitan de ese internet o necesitan de esos datos que se encuentran en el servidor para que nosotros los podamos trabajar. Dicho de otra forma, yo como usuario soy un cliente y cuando quiero abrir una página, pues lo único que hago es hacer una petición y esas peticiones se hacen al servidor. El servidor dice, ah, sí, tú eres tal persona, sí, te comparto la información. Él me responde, me manda la información y yo como usuario la puedo ver. Analizo la información y voy utilizando lo que es el cursor, lo que es el puntero para poderle dar clic y hacer otra petición para que me pueda dar más información. Cada vez que yo le doy un clic, pues obviamente el vínculo que es el que me va a permitir estar trabajando se conecta a otro servidor, a otra página, a otra ubicación diferente y la información que se encuentra en esa página me la vuelve a regresar. Como respuesta, yo vuelvo a revisar esa información y puedo estar trabajando de esta forma para poder hacer peticiones a un servidor y el servidor que me puede estar contestando. Esto se hace a partir de lo que vendrían siendo protocolos, vendrían siendo a partir de lo que son cableados, vendría siendo a partir de lo que es un navegador, que es el que me va a permitir ver a veces la información. Hay algunas aplicaciones que directamente interpretan la información que se envía y que se recibe, pero principalmente esa es la funcionalidad del Internet. Yo hago peticiones y el servidor me las va respondiendo de acuerdo a qué servidor sea. Cada una de nuestras aplicaciones, cada una de nuestras páginas que utilizamos, vemos, tienen un servidor y esos servidores son los que al final de cuentas almacenan los datos y la información. Cuando el servidor obviamente guarda esos datos, bueno, pues nosotros los podemos accesar y cuando nosotros necesitamos un complemento más específico para acceso, inclusive manejamos lo que vendrían siendo estas bases de datos que es más que nada información almacenada directamente con un usuario específico, lo que vendría siendo nuestra sesión de Facebook, lo que vendría siendo el Instagram, lo que vendría siendo correos electrónicos, lo que vendrían siendo servicios de mensajería, etcétera. Todo eso se encuentra en una base de datos, para lo cual necesitamos un servidor que haga la solicitud de la información dentro de la base de datos y el servidor me sigue respondiendo para que yo pueda analizar y ver esa información. De esa forma nosotros ubicamos el Internet. Pero bueno, siempre ha existido una confusión y siempre ha existido un tema muy, este, no complejo, pero sí a veces un poquito difícil de distinguir. Para este caso, bueno, tenemos lo que es el Internet, lo que es el intranet y lo que es el extranet.
Son tres términos que se utilizan muchísimo, no es lo mismo obviamente, pero tienen muchas finalidades en común, como lo es que el Internet es una conexión de diferentes dispositivos y máquinas. El intranet corresponde al hecho de la conexión interna que yo pueda tener entre las máquinas de un edificio. Y un extranet es que yo pueda tener una conexión para más personas, no solamente en un edificio, sino más afuera, pero que necesiten a fuerzas de las conexiones para poder hacer uso de ellas. Y pensemos en estas conexiones de algunas que utilizan internet. Entonces, no es que te conectes al internet, sino solamente utilizas ciertas arquitecturas para poder dar acceso y manipular la información que se tiene ahí. Como les decía, bueno, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Pues el Internet es la red mundial de computadoras, lo que es el hecho de que todas las máquinas se conecten entre sí y cuando tú tienes Internet en una máquina, veíamos hace ratito, tú haces peticiones para poder entrar a diferentes servidores. Esos servidores de alguna forma son públicos porque necesitas conocer obviamente su dirección para que tú puedas hacer la solicitud de entrar a esa página y para que tú puedas tener la información por medio de ese navegador. Entonces, el Internet es prácticamente el que todos nosotros ocupamos, pero por el otro lado, el intranet es el que solamente dentro de un pequeño grupo o un servidor local, podría decirse, todas las máquinas que se encuentran ahí tienen derecho y tienen la posibilidad de estar trabajando con el hecho de compartir información y recibirla. Prácticamente es una red interna, pero pensemos en esto, ¿cómo yo puedo identificarlo? Ah, bueno, pues a diferencia de un internet que utilizamos un servidor remoto, en un intranet vamos a utilizar quizás de este laboratorio, a lo mejor yo tengo una página en donde está almacenada mi información, todas las máquinas no se van a ir a buscar al internet, van a ir a buscarme una intranet, un servidor o una máquina que me va a brindar el acceso para que todo el mundo pueda ver esa página que está almacenada en una sola máquina. Ese intranet, bueno, pues nos va a permitir agilizar la conexión, nos va a permitir reducir obviamente quiénes entran y quiénes están trabajando con esa conexión. Y como usuario, bueno, pues yo puedo estar manipulando la información, pero en un solo lugar, lo que me va a permitir a mí tener mejor seguridad y privacidad para los datos que yo tengo de forma interna. Por otro lado, tengo la extranet. Y pensemos en que una extranet es muy similar a una intranet porque se encuentran ubicadas para un cierto grupo de personas. La diferencia es que hacen uso de algunas plataformas extras para que tú te puedas conectar. Pensemos en esto. Yo tengo dos máquinas conectadas en lugares diferentes de Jicotepec o Uchinango, pero las dos tienen que entrar a una empresa en donde se encuentra su base de datos, donde se encuentra su información de sus inventarios. Entonces, ellos están conectados por el internet, pero van a tener cierto acceso a una sola página que es en donde se encuentra almacenada esa información. Entonces, es una intranet porque son solamente ellos y no tiene más permisos de nadie más para entrar, pero utilizan ciertos recursos del internet que es para que nosotros podamos estar trabajando y tener todavía la seguridad activa. Como tal, bueno, pues el hecho de que tú tengas establecida una extranet solamente es para casos en donde estamos configurando tanto el servicio interno de una empresa, pero complementando con una conexión extra, con una conexión ampliada, podría decirse, de una intranet. Las ventajas obviamente es, ok, yo estoy trabajando con un internet, pero yo no estoy permitiendo el acceso de más personas más que las que tienen quizás un usuario y una contraseña para que puedan manipular la información. Y para esto, bueno, se me ocurre que en algún momento pensemos en que una empresa puede tener clientes y proveedores y solamente quizá los proveedores puedan empezar a decir, ah, ok, tal persona ya le hace falta inventario, entonces él puede entrar, manipular y ver cómo están a cabo o cómo se están llevando a cabo las negociaciones para recibir más mercancía o para poder ser enviadas. Estos tres conceptos de la internet, intranet y extranet
son muy fáciles de identificar e incluso tenemos que partir de ellos para que pudiéramos nosotros realizar ciertas actividades, porque más adelante, bueno, tendrán ustedes que realizar lo que vendría siendo un servidor web para que podamos en algún momento tener a 4, 5, 10, 20, 50 máquinas dentro de una red, pero con un servicio que vendría siendo una página, vendría siendo un servicio de registro, un servicio de manipulación de Internet o de manipulación de datos a partir de una base de datos local. Entonces, ese va a ser un tema que más adelante vamos a ver cuando lleguemos a eso. Pero bueno, ¿cómo puedo compartir mi información a partir de servidores? Y aquí viene algo muy, muy importante, que es el hecho de que yo tengo una aplicación web y lo que utiliza es una estructura de lenguaje de HTML. ¿Por qué el HTML? Bueno, pues porque vendría siendo la de las primeras actividades que en este caso el HTML comenzó a permitirles el enviar y recibir información. Y esa información te permitía ir de un lugar a otro y poder analizar o para poder ver todas las etiquetas que estaban armando una página y poder interpretarlas para que yo vea la información como tal. Ahora, cuando hacemos el brinco de una página a otra, existen ciertos vínculos y esos vínculos corresponden a unas ligas o unos hipervínculos, de ahí que parte el nombre del HTML. ¿Vale? Ahorita les platico más al respecto. Bien, ahora, cuando yo estoy hablando de tecnologías web, pensemos en 6 conceptos que ahorita voy a trabajar con ustedes porque son de alguna forma importantes que los podamos identificar. Y empezaré con el primero, no quería yo adelantarme a algo más, pero bueno, ¿qué es un framework? Ustedes recordarán que muchas veces hemos estado trabajando con programación y hablamos acerca del framework y el framework por aquí y el framework por allá, pero no es el único que existe, el de Microsoft, para poder hacer que en su momento Microsoft pueda funcionar. Acuérdense que hay un framework como el de Java, un framework como el de Django, hay un framework como el de Node, que al final de cuentas lo que nos van a permitir a nosotros es tener una cierta base, un cierto soporte para hacer que todas las aplicaciones que le correspondan a este framework puedan ejecutarse, puedan desempeñarse como tal. Eh, Pensemos en esto, si yo estoy utilizando Java, pues necesito el framework para que las instrucciones sean leídas, para que sean analizadas, para que sean procesadas. Y acuérdense que también existía en su momento la bendita tacita del café que ustedes alcanzan a ver por aquí. Si yo quería ejecutar un pequeño jueguito, primero tenía yo que instalar en su momento lo que era Java en una máquina para que cuando yo quisiera ejecutar la aplicación, esa tacita de café dijera, quieren ejecutarse una aplicación con Java, entonces carga todo lo que tenía ese soporte o ese framework y ahora sí podías ejecutarla. Lo mismo pasa con lo que vendría siendo el framework, el de Microsoft, que es el que nos va a permitir utilizar los controles comunes, utilizar las cajas de diálogo, utilizar las instrucciones y la lectura de los datos. Para que puedan ejecutarse, primero tengo que instalar el framework para que yo pueda llevar a cabo la instalación de otra aplicación. Puede ser en algún momento inclusive Word, inclusive no sé, un vicio que me van a permitir ciertos requisitos y entre ellos precisamente de los requisitos habla acerca de un framework 3.5, 4.5, 4.1, etcétera, etcétera. Te va a pedir qué datos necesita previos para que tú puedas hacer una instalación. Entonces, quería que ustedes se quedaran con esa idea. El framework es una base, es un soporte que puede existir para muchas aplicaciones. El que nosotros conocemos del Net Framework o el framework para Microsoft es uno, pero hay una gran cantidad de frameworks que nosotros podemos estar utilizando. Segundo de los conceptos que son fáciles y que me encantaría que identificáramos es el hecho de los navegadores. ¿Qué son los navegadores? Pues es un pequeño programa y ahí tenemos Google, Safari, tenemos Opera, tenemos el Internet Explorer, tenemos el Mozilla Firefox y actualmente acuérdense que ya nos está apareciendo uno nuevo de Microsoft que se llama Edge, que esa es la actualización, inclusive ya hay muchas máquinas que aunque no la querías, ya te llegó la actualización, que es la que nos va a permitir a nosotros estar trabajando con ciertas capacidades y ciertas interpretación de instrucciones, porque esa es la finalidad del navegador. Cuando el servidor
te manda la información, a ti no te llega como tal una página, te llega una imagen. A ti lo que te llegan son ciertas instrucciones. Esas instrucciones son decirte qué color es el fondo, decirte qué tamaño tiene el título de arriba, el color de la letra, el tamaño para las imágenes, la ubicación de los textos, la configuración de la página, etcétera, etcétera. Todas esas instrucciones le llegan al navegador y el navegador empieza a decir, ok, esta es información que tengo que colocar arriba, abajo, izquierda, derecha, esta es información que le voy a poder poner subrayado, negrita, cursiva. Todos esos datos son interpretados por el navegador y si mi navegador recibe toda la información, yo ya veo una página como tal, funcional, bonita, a la cual puedo irle moviendo hacia arriba, hacia abajo. Entonces, esa es la finalidad de un navegador, que reciba la instrucción y que la interprete para que yo la pueda ver lo mejor posible. Si yo le doy clic, el navegador recibe esa señal y vuelve a hacer la petición para que otro servidor pueda darnos esa información. Cuando la vuelve a recibir, empieza a cargarme. Inclusive me he dado cuenta que en algunas páginas abajito me dice descargando, recibiendo. Esa opción de recibir lo que hace es precisamente permitir que la información vaya llegando, permitir que la información vaya siendo leída y que en algún momento pueda ser interpretada y mostrada. Si tú estás recibiendo o tienes una mala señal, inclusive te dice la señal se interrumpió, no se descargó toda la información y por lo tanto puedes ver una página incompleta. Vamos con otro concepto. Si ya vimos lo que son los navegadores, bueno, ahora viene el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Pues obviamente entre el servidor y lo que vendría siendo mi navegador, existe información intermedia que se está mandando de un lugar a otro. Esa información corresponde a un cierto lenguaje, que es el hecho de, ok, ahí te va la información y el navegador empieza a recibir la información en una cierta codificación o lenguaje que él tiene que ir interpretando. Esa interpretación de ese código es a lo que nosotros llamamos lenguaje. Uno de ellos muy importante es el HTML. El HTML lo que hace es recibir la información junto con algo que nosotros llamamos etiquetas. Las etiquetas son ciertas instrucciones, como lo vamos en Visual cuando hacemos un div, cuando hacemos un for, cuando hacemos un if, cuando hacemos una designación de valores o recepción de valores. El HTML es algo parecido, me va dando ciertas etiquetas o instrucciones que en su momento yo tengo que interpretar o la máquina en este caso tendrá que interpretar para hacer que la información se vea, pero el lenguaje que utilizan para comunicarse entre los dos se le llama HTML. Y por último, bueno, en estas secciones hay varias versiones, que esa va a ser una de sus tareas el día de hoy. Hay varias versiones del HTML, cada una de ellas tiene su mejora con respecto a la predecesora. Eso quiere decir que el HTML1 era de una forma, el HTML2 era de otra forma. Actualmente vamos en el HTML5 y un pequeño dato para que ustedes puedan identificarlo. Hace muchos años, si tú seleccionabas, obviamente podías mover tu información. Algo que funciona mucho para las versiones del HTML5 es que si yo selecciono la información, le doy clic y la arrastro dentro de una página de internet y yo ya la puedo cargar. Entonces, esas son algunas ventajas, mejoras que podemos a lo mejor encontrar. Las versiones anteriores de mi navegador no lo hacían. Versiones actuales ya me permite hacer una selección y arrastrar los objetos adentro de mi navegador para que puedan ser enviados, para que puedan ser editados, etcétera. Cosa que antes no hacía. Y bueno, ese es un ejemplo de cómo las versiones del HTML han ido mejorándose y han ido cambiando. Tenemos otro concepto que son el CSS, hojas de estilo en cascada, que es Cascading Style Sheets, que representa el hecho de que, bueno, yo ya envié información a mi servidor ya me lo contestó, pero la información llega y a veces está un poquito simple, está un poquito se ve un poquito cuadrada si quisiéramos utilizar, si nos permiten utilizar ese concepto. El hecho de que yo tenga información cuadrada es, ok, ya vi el fondo, la letra y se acabó. El hecho de que yo tenga hojas de estilo en cascada es el que me va a permitir darle un formato, darle una estructura más bonita para que yo pueda interpretar la mejor información y hacer que se vea lo mejor posible. A esas hojas de estilo en cascada, bueno, nosotros le vamos a encontrar
ciertas cualidades para hacer que mi información y mi página web se vean lo mejor posible y lo más bonito. Todas estas hojas de estilo en cascada están manipuladas y están establecidas a partir de lo que sería un World Wide Web consultorio, que es un consultorio de páginas web que nos va a permitir a nosotros en su momento estar estableciendo qué propiedades son las que vamos a poder establecer, y cuando yo utilice hojas de estilo en cascada, bueno, se van a pegar a estos mecanismos y a esas reglas para decir de qué forma voy a hacer la interpretación. Las hojas de estilo en cascada lo único que me va a permitir entonces es decir, si la información del HTML ya llegó, mi hoja de estilo en cascada me va a ir diciendo una forma más bonita de hacer que la información que está en la página web se pueda ver en mi página como tal o en la página con la que yo estoy consultando. Actualmente muchísimas páginas las utilizan, después vamos a ir ampliando todavía el hecho de que voy a empezar a trabajar con ustedes lo que son las instrucciones, el manejo de los requerimientos para poder asignar ciertas etiquetas, y por el otro lado vamos a tener la hoja de estilo en cascada para decirle, si yo quiero un título, quiero que el título sea centrado, la letra que sea de una forma, separado de cuántos píxeles, cuánta altura, color, el grado de inclinación, el tipo de color, los colores en RGB, etcétera, etcétera. Todas esas propiedades que ya fueron asignadas desde un principio. Entonces, con mi HTML voy a tener la instrucción de la creación de un título, con el CSS voy a tener la configuración de ese mensaje o de ese título que yo tenga en un principio. Un concepto más, JavaScript. Y bien, el JavaScript es como tal un lenguaje de programación. Este es más estructurado que inclusive lo que vendría siendo el CSS. No son parecidos, no, porque el CSS me va a permitir establecer cómo quiero mi página, el JavaScript no. El JavaScript me va a permitir a mí que los objetos que tengo colocados en mi página puedan tener ciertas propiedades, puedan realizar ciertas acciones y obviamente permitir hacer que estas páginas sean más dinámicas. Para ello, bueno, pues obviamente nos vamos a basar en los objetos que voy involucrando, que voy colocando, y decirles qué acciones o qué actividades van a estar realizando cada una de ellas. Se le llama JavaScript porque como tal es un pequeño código que va a permitir que alguna sección de mi página web pueda estar realizando ciertas acciones a la interfaz del usuario. Y pensemos en ello como cuando estamos trabajando y de momento me aparece algún mensaje o me aparece alguna opción para que yo pueda decir o pueda realizar alguna actividad. Y para ello, bueno, pues las actividades o el desarrollo de JavaScript son solamente complemento que podemos nosotros meter directamente en una página web. Tenemos otro concepto más, que es el Apache, y por ahí más adelante vamos a realizar otra actividad con este término. Apache es un servidor web. Todas las máquinas que en algún momento nosotros pudiéramos tener, hay dos posibilidades de trabajar con servidores. Uno es obviamente a partir de un pago que le puedes hacer a Microsoft y te va a permitir trabajar con un Internet Information Server, que es el hecho de que tú vas a hacer que tu máquina se convierta en un servidor web. Ya no pensemos en uno de Estados Unidos gigante, controlado la temperatura. A lo mejor pruebas locales, hacer que tu máquina se convierta en un servidor, pero ese de Microsoft obviamente implica un pago de licencia, implica el hecho de que tú tengas que utilizar ciertos productos. Por otro lado, Apache es un software de alguna forma, podría decirse libre, porque pues, nos va a permitir a nosotros realizar y tener un servidor web, pero ese servidor web va a ser de forma gratuita y va a ser multiplataformas y tendrá algunas otras ventajas. Entonces, el hecho de que nosotros involucremos esa tecnología de servidor, bueno, pues nos va a permitir que tengamos ciertas solicitudes y que los servidores web nos respondan y nos digan si puedes hacer ciertas actividades o no las puedas hacer. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Me gustaría platicarles de sus dos actividades que van a tener para este fin de semana. La primera es, hablando precisamente de esto del HTML, quiero que me digan cómo fue evolucionando y qué cambios hubo de la versión número 1 del HTML hasta la versión número 5 o incluso parte de, por ahí hay algunas instrucciones, algunos cambios que ya se tienen programados para lo que vendría siendo
el HTML6, actualmente seguimos con el HTML5 y les repito, dense cuenta, busquen una página muy viejita y dense cuenta cómo se veía esa página, cómo se ven las páginas actuales, los temas, los degradados, las imágenes, la ubicación, los contornos, todo ese tipo de cosas que por muy pequeñas que tú alcances a ver en una página, le van a permitir dar un plus a esa página para que se vea más, más y más bonita, más y más y más presentable. Bien, la segunda actividad que tendrán que realizar este fin de semana es que me establezcan cómo es una estructura de una página web, de las etiquetas de HTML, qué características tiene y cómo es que nosotros los vamos a implementar. Son dos actividades, tanto la línea de tiempo y las características que fue cambiando para las versiones del HTML, como lo que nosotros estaríamos utilizando como parte de las etiquetas de HTML que se tienen. Entonces, ¿cómo funcionan esas etiquetas y de qué forma se van a implementar? Eso es parte de lo que estaríamos realizando. Ya saben, en la plataforma tenemos una primera sección que es para poder identificar material que les pueda servir. Tenemos obviamente su cuestionario de diagnóstico con el que van a trabajar. Tenemos un pequeño foro que quiero que participen, incluso por ahí cuando les voy contestando en cada uno de esos foros, para que puedan ustedes estar viendo cómo estamos trabajando o aclarar sus dudas o ampliarlos. Lo que a mí me importaría mucho es que ampliáramos sus dudas y que en su momento me puedan hacer alguna pregunta que me haga decir, sí, ¿y eso cómo lo contesto? ¿Vale? Entonces, espero no haya ningún problema con estas dos actividades. Estaremos subiendo por aquí este video en el transcurso de hoy a la tarde. Al parecer, bueno, llovió ahorita aquí en la uni, nos cortaron el internet, pero al ratito les estaré subiendo estas actividades para que ya no estén. Con eso terminamos y espero que no tengan dudas, cualquier cosa, hagan el comentario en el grupo de WhatsApp que tenemos o incluso aquí en la plataforma para estar realizando las actividades.